Incertidumbres y críticas era lo que llovía a la selección de Venezuela antes de iniciar el Clásico Mundial de Béisbol, y todo empezaba por aquellos de los seguros médicos que no dejaban ir a ciertos jugadores emblemáticos para nuestro país. Los periodistas quedaban locos pensando de que el picheo sería el principal problema para nuestro país. Los grandes analistas así lo decían. De hecho, Venezuela no partía como favorito, pero se creció a medida que iba pasando los partidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Hicimos historia, ganamos a Japón, que en fútbol, si lo llevamos al fútbol, se vendría siendo el Brasil del fútbol, pero en este caso sería el Brasil del béisbol. A Estados Unidos, otra superpotencia, y con Dominicana estuvimos muy cerca, pero como el camino no siempre tiene que ser de victorias, esa caída ante Dominicana nos enseñó muchas cosas, sobre todo la resiliencia que en la final lo íbamos a poner a prueba. La determinación y la fe le sobraron a este equipo y por eso hoy son los justos campeones del mundo. Duélale a quien le duela. En este episodio vamos a hablar de esto, de todo lo que nos dejó este Clásico Mundial de Béisbol y de la gran victoria de mi país en este certamen. Quédate. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla. Hoy un episodio especial, emblemático, porque somos campeones del mundo en béisbol. Antes de comenzar, suscríbete, comenta y comparte, dale like y vamos a seguir creciendo en nuestro canal. En este episodio que no lo tenía pautado, pero la situación ameritaba hacer un episodio sobre este título, que más que otra cosa es una emoción enorme, una emoción inmensa. Estoy seguro que muchos de los venezolanos y de las personas se fueron uniendo al torneo. Muchos no agarraron el torneo desde el inicio, sino que se fueron uniendo al pasar de los días, al pasar los juegos, a medida que Venezuela está jugando bien, Venezuela está acercándose, Venezuela puede ser, y nos llegábamos a ilusionar. A medida que se iba creciendo la ilusión, más personas se iban acercando a nuestro team, al Team Venezuela, que le dicen acá. Qué alegría, qué forma de ganar un partido y la resiliencia, la manera, la determinación de venir de manejar un encuentro, sobre todo en la final, que le da un jonrón, y ya voy a entrar a eso, y no bajar los ánimos ni los brazos, y al siguiente inning hacer la carrera que nos dé la victoria y luego cerrar el partido con 3 outs. Al final, Venezuela termina ganando justamente este torneo. Nos quedaremos con las ganas de saber qué hubiera pasado si al final se fueran encontrado Venezuela y la República Dominicana, ya que en el partido de fase previa Venezuela lo perdió por la mínima en ese partido, que estuvo muy reñido. Iba a ser un juegazo ese Venezuela-Dominicana. Los designios de la vida decidieron que fuera contra Estados Unidos y se hizo un partido casi perfecto. Sufrimos al final, pero lo ganamos, y con eso el sabor de la victoria es más placentero. Bueno, qué Clásico Mundial de Béisbol. Un Clásico Mundial de Béisbol, para los que recién se enteran de esto, empezó por allá en el 2006, tiene apenas 20 años de ejecutarse. 5 Clásicos Mundial de Béisbol, este es el sexto. El del 2026 se jugó en el 2006, en el 2009, en el 2013, en el 2017, en el 23, iba a ser en el 21, pero por la pandemia no se pudo, y ahora en el 2026. Y hay muchas cosas que podemos destacar. Decimos, ¿por qué ahora Venezuela llegó con tanta incertidumbre y no siendo tan favorita y termina ganando? Pero hubo Clásico Mundial de Béisbol que nosotros llegábamos con Omar Vizquel, con Johan Santana, con Félix Hernández, con el Toro Zambrano. Teníamos también a Miguel Cabrera, Maglio Ordóñez, Boga Abreu. Pues una trabuca, y no se podía. Y básicamente esto ocurre porque al inicio del Clásico Mundial de Béisbol no era muy tomado en serio. Entonces los jugadores tenían el talento,
pero faltaba esa dinámica, esa disciplina de equipo y al final esto es muy importante porque esta unión termina creando una energía interna dentro del equipo que va contagiando a cada uno de los jugadores y lo hace suyo. Esos empiezan a sentir la camiseta. En el 2009 llegamos a semifinales, en el 2013 quedamos eliminados en primera ronda, bochornoso la participación en ese clásico mundial. En el 2017 llegamos otra vez a cuartos. En el 2023 nos elimina la selección de Estados Unidos. Entonces, esta final fue muy especial porque hubo como un abreboca de todo lo que estaba pasando con los Estados Unidos, con lo que pasó en aquel día, donde, bueno, nos voltearon el juego en el séptimo inning, en el octavo inning, con un cuadrangular de un Grand Slam, con las bases llenas. Y nos voltean ese juego, lo perdemos contra Estados Unidos. Y a partir de ese momento quedó como eso en la psique del venezolano, pensar en ese jonrón que nos dio Turner a Silvino Bracho en ese momento. Y siempre lo recordamos, siempre lo recordamos, siempre lo recordamos. Y en la final, en el octavo inning, a más de uno se le vino a la mente ese momento cuando Estados Unidos da el jonrón que empata el juego. Creo que veníamos dando un juego perfecto en cuanto a picheo, dando cátedra de cómo se juega la pelota, pero bueno, nos dan ese cuadrangular. No todo puede ser tan fácil, había que ponerle emoción al juego. Y Estados Unidos lo supo hacer y lo hizo, y ya ese cuadrangular que nos puso un poco nerviosos, porque después de ese cuadrangular venía Aaron Josh, el juez, y un peligrosísimo bateador de los Yankees de Nueva York. A la postre se termina ponchando y nos vamos después al noveno. Ya vamos a hablar de ese partido bien, bien, bien. Es que cuando voy a hablar del Clásico Mundial no puedo evitar hablar de esa final y quiero ya entrar en tema, pero primero voy a echar la historia de por qué el Clásico Mundial, este clásico fue tan controversial, porque ganamos contra viento y marea y las demás selecciones también jugaron contra viento y marea. Había un problema al inicio del Clásico Mundial de Béisbol que las selecciones estaban llamando a sus jugadores. Pasa que los jugadores, sobre todo mayores de 35 años, tenían problemas con los seguros médicos de sus equipos acá en las grandes ligas. Como comprenderán, muchos de esos jugadores juegan en las grandes ligas, en la MLB, en este circuito. Y para que obtengan el permiso por parte del equipo, tienen que tener permiso. Ellos pueden ir. Pero si no tienen permiso del seguro en caso de una lesión, el seguro no se hace responsable de esa lesión. Uno por la edad y no da la garantía de ello. Entonces va a todo riesgo el jugador. Muchos de los jugadores tuvieron miedo de que esto ocurriera, no lo quisieron hacer porque corrían mucho riesgo. Si se lesionaban no lo iban a cubrir. A fin de cuentas, a los equipos de las grandes ligas no les gusta mucho la idea porque ponen en riesgo su principal valor, que es su principal activo, que es el jugador. Y pueden ser propensos a lesionarse. Creo que en este clásico no hubo lesiones de grandes ligas. Me parece que no. No creo que no hubo lesiones de grandes ligas, gracias a Dios. Pero sí había un tema importante con los seguros. La crítica que más se le hacía a este tema, que los seguros no le querían dar permiso, es que ocurría un patrón y era con jugadores no americanos. No escuché a un jugador de Estados Unidos que le negaran el ir al Clásico Mundial por el tema del seguro. Nunca lo escuché. Sí escuché con Dominicana, con Puerto Rico, que se les quedó el jugador, uno de los principales talentos que tiene Puerto Rico, no fue. Dominicana, me parece que con José Ramírez pasó eso. Con Venezuela, con José Altuve, pasó eso también. Miguel Rojas, que venía de jugar una excelente serie mundial con los Dodgers, que ganaron la última serie mundial. Entonces, con estos jugadores empezaron a existir las bajas en los picheos. No dejaron pichar a varios jugadores emblemáticos de nuestro país que estábamos seguros que hubieran hecho un gran trabajo en el Clásico Mundial. No lo dejaban pichar. Entonces, a la postre, cuando hacías la convocatoria para el roster, no encontrabas o habían ciertos huecos donde tenías ciertas fallas. Venezuela era muy criticada por su picheo. Teníamos ataque. Teníamos jugadores de posición. Bateo. Pero faltaba picheo. Faltaba esa profundidad
en abridores, esa profundidad en el bullpen. Pero con todo y eso, este equipo se fue con la fe y la convicción de creer en ellos mismos. Siempre creyeron en ellos mismos, desde el día 1 estuvieron creyendo en ellos mismos. Y desde el día 1 se sentía una dinámica distinta, se sentía que el clásico mundial de béisbol de verdad ya era un clásico, ya era un mundial, ya era algo que se está consolidando. Después de 20 años, los primeros quedaron a deber. Pero estos últimos, 2023 y 2026, han sido fenomenales. El público, el ambiente, todo ha sido fenomenal. Entonces Venezuela fue con toda esta fe, con toda esta energía a buscar el título. No simplemente fue a hacer un buen papel, no, fue a buscar el título. Porque se creyeron en sí mismos, junto al manager Omar López y todo su staff, creyeron que ellos podían. Creyeron en ellos. Se metieron en el rol de que, hey, en Venezuela este deporte es potencia. En Venezuela esto lo jugamos desde niños. Nadie nos va a venir a enseñar cómo se juega. Vamos a venir a ganarlo. Y con esta victoria, con este título, Venezuela, dato curioso, importante, Venezuela se convierte en el cuarto país que es campeón del mundo en su principal deporte. El béisbol es el principal deporte de Venezuela. Y son campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Los otros países campeones del mundo en su principal deporte, bueno, Brasil, fútbol, Argentina, fútbol y Uruguay, fútbol. Pero es el cuarto de Sudamérica, Venezuela, en convertirse campeón del mundo. Un dato muy curioso. Empezamos muy bien ese clásico mundial. Perdimos contra República Dominicana un clásico, algo que se ha convertido en un clásico con los dominicanos. Sin embargo, hay una hermandad que ha sido cuestionada en las últimas de cambios por declaraciones de los jugadores de Venezuela en cuanto a la representatividad de Latinoamérica o de Venezuela. Bueno, un discurso, un debate estéril a fin de cuentas. Es solo para crear polémica en redes sociales. Venezuela junto a otros países tenían este problema con los seguros. Eso es importante acotarlo, pero Estados Unidos no tuvo. Estados Unidos se fue con toda su trabuca, con el Dream Team. Se fue a Estados Unidos a intentar. Y Estados Unidos dejó en el camino a Canadá, a República Dominicana y bueno, afortunadamente perdió contra Venezuela. Hay quejas en cuanto al sistema por Estados Unidos y que, bueno, el calendario podría beneficiarlo, el cronograma y todo Estados Unidos, porque uno juega en casa. Siempre juega en casa, juega acá en Estados Unidos. El último picheo ante República Dominicana era un picheo bajito que yo considero que era una base por bola y que pudo haber cambiado la situación. Pero el umpire decidió cantar el strike. Y es una crítica que se le está haciendo ahora para la siguiente edición. Es que, bueno, existen umpires de todos los países, ¿no? Es que es ilógico cuando tú te pones a ver el juego Venezuela-Estados Unidos y los umpires, los árbitros son americanos. Bueno, en este caso el principal creo que era canadiense. Pero pasó en muchos juegos donde los árbitros eran americanos. Entiendo que tienen el circuito de MLB. Entiendo que tienen la experiencia. Y que capaz tienen los mejores umpires. Pero hay que tener equidad, hay que tener un poquito de equidad para no desnivelar la balanza. Entonces, aquí es donde uno admira el fútbol, porque en ese sentido sí está más organizado. Claro, el Clásico Mundial lleva 20 años. La Copa Mundial de la FIFA va para 96. Ya en el 2030 cumple 100. Es el centenario. Casualidad, aquel mundial se jugó allá en Montevideo, el de 1930. En el Estadio Centenario se jugó esa final. Entonces, hay que poner equidad en esas cosas y que, bueno, ¿por qué no ir pensando en mover de sede? Punto a rescatar es que Italia
llegó lejos. Una selección europea lejos en béisbol. ¿Qué quiere decir esto? Que para el deporte esto es genial que haya pasado. Porque ahora iba a decir carajitos, hay niños europeos que se acostaban tarde viendo a la selección de Italia en cuartos de final, en semifinal, que jugó contra Venezuela. ¿Qué pasa? Que a esa edad uno está emocionado. Uno está enfiebrado, como quien dice. Entonces, estás viendo béisbol y estás esperando que llegue la noche para ver a Italia en semifinal y ver aquí cómo jugar. Y entonces, al siguiente día, ¿qué es lo que ocurre cuando eres niño y te gusta o te enfiebra algo? Vas a jugar. Vas a buscar la manera de matar la fiebre jugando, como decimos nosotros. Eso es importante. Ay, no, que Italia tiene jugadores italo-venezolanos, italoamericanos y todo ello. Tienen el apellido italiano, son sangre italiana. Y estoy seguro que las futuras generaciones van a venir de ahí. Van a venir del suelo italiano como tal, el 100%. Esta es una semilla apenas que sembró Francisco Cervelli, que es el manager de la selección italiana, italo-venezolano. Pero ha ido sembrando esto, ha ido cultivando esto desde hace años ya. Desde hace años. Y de verdad se veía muy bien ese equipo italiano y la energía que también transmitía, una alegría enorme. Ya vamos a volver al tema de Venezuela. La selección de Venezuela de béisbol, bueno, con todas estas cuestiones que ocurrieron en el camino antes de iniciar, fue a su preparación. No ganó ningún partido de preparación, pero ganaron los partidos importantes. Ellos siguieron creyendo y lo que yo admiro de esto es la fortaleza para mantenerse en equipo. Ahí no se estaban buscando que uno brillara más que el otro. Estaban trabajando en el equipo. Se notaba en este caso que sentían la camiseta. Cosa que yo no sentí que pasaba, no en el 2023, en el 2023 también sentí esto, pero en otros años no sentí. Me perdonan si me equivoco, pero no sentí que le sentían tanto como en este. Estaban tan conectados, la afición, el público, la bulla, los tambores. Todo lo que estaba ocurriendo era una energía tremenda. Los americanos en la final estaban sorprendidos por la bulla, por lo que hacían, por el sonidito del ponche, por este sonidito del ponche. Ellos quedaron completamente locos con eso. Y ahora creo que van a adaptarlo del ponche a su béisbol. Lo veremos en Grandes Ligas. A ver el efecto que pasa esto. Entonces, creo que es de admirar lo que hicieron, pese a las críticas. Porque a la selección de béisbol, a ellos sí le criticamos. Pero a la de fútbol no la podíamos criticar porque si no estábamos en contra de ellos. Es increíble pensar que hoy por hoy la selección de fútbol no la podemos criticar porque dicen que no, que estamos echando pava o que estamos en contra de la selección o que somos unos haters de la selección. No. Más bien, donde más crece el deporte es en el lugar donde existe la crítica. Porque la crítica, a fin de cuentas, te hace reflexionar. No, te guste o no te guste, te hace reflexionar. En béisbol hubo críticas. Por ahí escuché a uno que decía, no, que no hay que llevar a Arraez, que yo no llevaré a Arraez. Es un loco. ¿Cómo no vas a llevar a Arraez? La pregunta, ¿cómo no vas a llevar a Luis Arraez? No sé, ve Grandes Ligas, ve los partidos, no sé, con el televisor apagado. ¿Cómo no lo vas a llevar? Por algo la podan en la regadera. Entonces a esta selección se le criticó, al técnico, al manager, perdón, en este caso, se le criticó como no tienes idea. A Salvador Pérez en el juego contra Dominicana y antes del Mundial se le criticaba. Y Salvador Pérez, con toda y la experiencia, terminó cachando esa final y el juego contra Japón. Y fue tan importante Salvador Pérez porque para los que no saben de béisbol, el catcher es una figura muy importante y de la jerarquía de Salvador Pérez puede controlar picheo, puede controlar al pitcher, puede saber cómo lanzarle a un jugador.
puede leer el momento, la pelota, el tipo de picheo que necesita ese jugador y le hace la combinación o la seña al pitcher. Esa experiencia es importante. No tanto el bateo, ojo, el bateo es súper importante también, pero esa defensa es muy importante, un catcher con experiencia. Para mantener el control, saber cuándo bajarle la presión al pitcher, saber cuándo pedir una bola alta, cuándo pedir una baja, el mascoteo, la experiencia de una persona que tiene ya que 15 años en grandes ligas. Entonces es muy injusto que se le insultara o se le gritara por haber fallado una bola contra República Dominicana, que capaz, que a lo mejor uno dice, ojalá, qué bueno que perdimos, hoy con el periódico del lunes uno dice, qué bueno que perdimos aquel partido contra Dominicana, porque nos tocó cruzar, bueno, Japón y tal, y llegar a Estados Unidos. Pero capaz no fuera tocado Corea, quién sabe la sorpresa de no fuera dado Corea. Capaz no fuera tocado después Estados Unidos en semi, capaz no gana. Y después nos tocaría en una final a República Dominicana o a Japón, que es muy distinto enfrentar esos equipos en una fase de mata-mata que en una final. Es muy difícil enfrentar, es muy distinto enfrentar un equipo de eso en cuartos o en semi que en una final. Va a jugarlo a todo y de verdad República Dominicana era un equipo que a mí me daba miedo. Del primero al último, todos jonroneros. Tatis, Machado, Guerrero, Soto, Austin Wells. Todos honroneros. Entonces uno dice, menos mal falló ahí Salvador Pérez. No, que el manager no metió a Eugenio Suárez. Bueno, él sabrá. Él al final dijo, ¿qué importaba este juego? Si para ser campeón tenemos que ganarle a quien sea. Y así fue. Le ganamos a casi todos. Faltó Dominicana en ese juego, pero gracias a Dios no pasó así. Era mejor ese camino. Mira lo curioso que es la vida. A Venezuela en ese juego en la final le, le empatan el juego en el octavo inning. Un jonrón. A mí, honestamente, se me aguaron los ojos. Porque comencé a recordar aquel jonrón del 2023 que nos dejó fuera. Fue como un flashback que viví. Y lo bonito que es la vida es que al siguiente turno, en el siguiente inning, Arraez, criticado por esta gente allá en Venezuela, no sé quién, cómo se llama el periodista, saca un boleto luchado, trabajado, lo pone en primera, entra Zanoja de Cardenales del Lara, se roba la segunda y de milímetros, bueno, eso fue un milagro, eso era Dios, era de nosotros ese torneo, hay que decirlo así. Lo que es del cura va para la iglesia, lo que es tuyo, ni que te quites. Y lo que no hay, ni que te pongas. La forma como ese jugador tocó al de segunda, a Zanoja, el segunda base de los Estados Unidos, fue milimétrico que no le llegó a tocar antes de tocar la base. Milimétrico. Se roba la base, el robo más importante de la historia de nuestro país. Y el turno lo estaba manejando en el plato, estaba Eugenio Suárez. Lo lindo que es la vida, en aquel partido contra República Dominicana, Eugenio Suárez no entró. Y era lo que la gente reclamaba de que por qué Salvador Pérez, por qué no. Bueno, ese es el tema de aquel partido. Hay que pasar la página. Eugenio Suárez, el hombre más creyente, el que cada hit se lo agradecía a Dios, el que cada carrera se le agradecía a Dios, el que cada celebración se lo agradecía a Dios, el entregado a Dios, tuvo ese turno de oro. El que clamó por Dios, Dios le dijo, este es tu turno
Dios dejó que él empatara. Yo lo veo de esta manera, desde el punto de vista religioso. Permitió Dios el empate de ese partido para honrar a su hijo que siempre lo aclamaba, que siempre le agradecía. Y él dio el hit ganador. Y cuando termina el juego, termina él agradeciendo a Dios, dando toda la gloria para Dios. Todo eso es muy, muy bonito. Después del partido, antes de los partidos, él encabezaba la ronda de oraciones del equipo. Y así es muy difícil que nos ganaran cuando Dios está jugando con nosotros. El mejor está jugando de nuestro lado. Era muy difícil que nos ganaran de esa manera, porque estuvimos presentes con Dios, unidos como familia y sintiendo la camiseta. Yo estaba viendo un podcast más temprano, estaba viendo un Reels y de un tramo de un podcast de un americano que dice que cuando estaban cantando el himno, al finalizar el himno, llamó a su hijo y le dijo: hijo, estamos en problemas, va a ser difícil ganar hoy. Y él decía, porque cuando vio cantar el himno a los Estados Unidos, ningún jugador cantaba el himno. Pero cuando le tocó el turno de Venezuela de cantar el himno, todos estaban cantando el himno. Se les salían las lágrimas, sentían. Y él llamó a su hijo y le dijo: hijo, esto va a estar complicado. Y él explica que el béisbol también es, igual el deporte es de pasión, de emoción. Tú puedes ser profesional, pero si no juegas con la pasión, con la emoción de representar a tu país, no vas a tener el mismo resultado del que está inspirado, del que lo mueve el país. Y eso se vio. Eso se vio muy claro. Decía por ahí Derek Jeter, jugador de los Yankees, decía que el Clásico Mundial de Béisbol, el que diga que una final de un Clásico Mundial de Béisbol es más que una serie mundial, es porque nunca jugó una serie mundial, dice. Y Aaron Judge, el cuarto bate de los Yankees, dijo que él ha jugado una serie mundial, pero que no se compara a lo que él vivió ahí en ese final, en el ambiente. Están encantados con el ambiente. Bueno, el ambiente latino, los tambores, todo lo que sonaba en ese estadio, todos los gritos, la algarabía, todo. Él dice que no se compara a un clásico, a una serie mundial, que aquí hay más emoción. Aparte de que tienes el honor de representar a tu país. Los americanos cuando perdieron se sintieron muy mal. Estaban cabizbajos, estaban como con la sensación de defraudar a su gente. Hicieron un tremendo clásico mundial, pero había un equipo mejor. Y se vio durante 8 innings de dominio. Solo ese jonrón, desafortunadamente, bueno, terminó empañando algo. Ese jonrón me recordó mucho a la final del Mundial de Fútbol, cuando Argentina iba dominando todo el partido 2-0. Y en los últimos, faltando 10 minutos para finalizar, Mbappé hace 2 goles y se pone 2-2. Cuando parecía que ya la cosa era un trámite. Así me pareció esta. Fue una locura total. Yo le decía a mi tío, con el que estaba viendo el juego, yo decía, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, es que ese equipo está en la final, por algo llegó a la final. No son muchos. Y también quieren ganar. Pero qué bonita final fue. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que, a pesar de que nos empataron el juego, tuvimos la fuerza, la capacidad, la determinación de levantarnos al siguiente inning y hacer la carrera. Eso no lo hace cualquiera. Cualquier equipo se viene abajo. Eso no pasó con nosotros. Eso demuestra el temple de lo que estamos hechos. De que sí, podremos recibir un golpe, pero nos vamos a levantar. Podemos caer, pero nos vamos a levantar. Podemos tener momentos donde parece que todo se nos vino abajo, pero siempre surge una esperanza. Siempre surge una luz. Y siempre hay un motivo para levantarnos. Eso nos define a nosotros como venezolanos. El octavo inning
El noveno inning nos define a nosotros como venezolanos, la templanza, el temperamento, el carácter, la determinación de lograr las cosas. Eso nos define a nosotros. Eso te define a ti. Y eso nos tienes que definir siempre. Porque a pesar que la vida no es un deporte ni un juego, sí hay cosas que se asemejan. Como este tipo de impactos. Si lo llevamos a la vida, nosotros tenemos que mantener la templanza. Y sobre todo la gran enseñanza. Creer. Creer en grande para lograr grandes resultados. Este equipo creyó en grande. Este equipo corrigió cuando tenía que corregir. Y logró tremendos resultados. Yo lo que agregaría después para el Clásico Mundial, que sí, a medida que van pasando los años van a ir implementando nuevas reglas, nuevas cosas, nuevos países capaz, nuevas sedes, es que se definan por sedes. Major League Baseball quedó encantado con el Clásico Mundial de Béisbol y estuve leyendo que quieren proponer ahora que se juegue a mitad de temporada de béisbol. Ah, porque esa es otra. Varios americanos me han dicho por aquí de que perdieron porque sus jugadores no estaban al 100% porque están concentrados en el inicio de la temporada. Ah, eso me sonó a excusa de que no les gustó perder. Pero sí, yo sugeriría que lo hicieran como a mitad de temporada, agosto. Y muevan las sedes, no solo en Miami, no solo en Houston, lo muevan a Cleveland, lo muevan a Detroit, lo muevan a Nueva York, que no lo hacen en esta fecha porque todavía hay frío. Que se muevan de sede o de país, también hacer un clásico mundial en Venezuela, que ya vi que hizo la solicitud para el próximo clásico mundial. Ojo, con esta victoria nos metemos en los Juegos Olímpicos también, en el béisbol. Qué loco que nunca habíamos ido a Juegos Olímpicos en béisbol cuando somos potencia en béisbol. Esto reafirman una vez más este campeonato de que somos potencia en béisbol. La tabla de los campeones quedó de esta manera. Japón quedó con 3, Estados Unidos con 1, República Dominicana con un título y Venezuela con un título. Qué orgullo ser venezolano. Qué bonitas las cosas que nos están pasando y qué bonitas las cosas que van a venir. Este equipo nos enseñó templanza, dedicación, determinación, porque detrás de cada pelotero hay un esfuerzo que no nos imaginamos. Es más, hay que hacer más episodios seguidos hablando de esto y escuchar la historia de cada uno, porque hay un esfuerzo que nosotros no lo imaginamos. De padres, de madres, de tíos, abuelas llevando al niño a la práctica de béisbol, al juego, de madrugadas, de entrenamientos, de todo, de un sacrificio total. Decía había una discusión en redes sociales antes de la final, donde los dominicanos y todo el mundo decía que ahí va la representación de Latinoamérica. Dijo Michael García que no tiene pelos en la lengua. Dijo que no hay, que él no está representando a Latinoamérica, él está representando a Venezuela. Él se está poniendo la camisa de Venezuela y si gana es por Venezuela. Evidentemente, claro, ahí Venezuela representa a Latinoamérica como tal, pero el título es de Venezuela. Es de Venezuela. Y yo sé que mucha gente estaba molesta con esto, pero es que él no dijo nada malo, no dijo nada que no fuera verdad. La camisa que se pone es la de Venezuela y el nombre que aparece ahí del campeón es Venezuela. Sí, representamos, somos latinoamericanos y este título también va dedicado a ellos que hicieron fuerza. Al final, los dominicanos y todos entendieron lo que quiso decir Michael García y que no fuera sacado de contexto porque fue una fiesta muy bonita. Me gustó mucho el juego de Venezuela con Dominicana porque demostró una hermandad que hay entre los dos países. Una hermandad muy pero muy sana entre dos potencias de béisbol. Bueno, ¿tú qué le agregarías al Clásico Mundial de Béisbol? ¿Te gustó este Clásico Mundial? ¿Qué fue lo que más te asustó? ¿De verdad pensaste que Venezuela podría ser campeón? ¿O fuiste uno de los que criticó? Ojo, yo al principio tenía mucha duda de esta selección, sobre todo en el picheo. Pero mira lo que es la vida. Lo mejor de este equipo fue el picheo, sobre todo el relevo, el bullpen. Qué manera de venir en los momentos difíciles
de los partidos. Qué manera de reaccionar. Y antes de terminar, quiero preguntarte, ¿qué cambiarías en el clásico? ¿Qué le agregarías? ¿Qué tal te pareció la selección? Y sobre todas las cosas, quiero darle las gracias a ese equipo por brindarnos una alegría a más de 30 millones de venezolanos. Los que están adentro, que lo celebraron de manera brutal, salieron a las calles, recorrer el país, y bien hecho, porque si se celebra en el fútbol, en los países futboleros, como Argentina, nosotros también tenemos derecho a celebrarlo igual acá, los que estuvimos afuera viendo cada partido del Clásico Mundial. Gracias a esos jugadores por hacernos creer nuevamente y enseñarnos una lección valiosa. Creer en grande para tener grandes resultados. Cree en ti, sueña y ejecuta. Trabaja, ser disciplinado. Porque este equipo de béisbol, que tú lo ves por ahí hablando y se ven que son echadores de broma, son bastante disciplinados, a diferencia de jóvenes talentos que hemos tenido en el fútbol, que se lo ha llevado la indisciplina. En el béisbol, la indisciplina se paga muy, muy caro. Y este equipo demostró ser profesional, disciplinado, con amor a su camiseta. Se vio hermoso cuando cantaban el himno. Qué bonita, por cierto, la intro, la entrada de los equipos en la final. Muy lindo todo, se me hizo un nudo en la garganta. Y al final, cuando cantaron el himno, le entregaron la copa. Jugadores cantaban el himno llorando. Fue muy bonito. Creo que la fuerza extra que sacó ese equipo fue el patriotismo. Fue la forma en que sintieron la camiseta. Fue el patriotismo, fue el sentimiento del país. Sintieron la bandera. Eso te da un plus. Y es lo que decía el podcaster, que en Estados Unidos no vio eso. Raro en un país tan patriota, pero en Venezuela sí sentían eso, y eso fue lo que evitó que Venezuela cayera, que Venezuela bajara la motivación en ese octavo inning, y los impulsó a buscar y a que eso no se les escapara. Eso es una buena lección de vida para todos nosotros, y sobre todas las cosas, al final de todo, no solo al final, al principio, siempre, en todo momento, tener presente a Dios. Darle la gloria a Él, porque Él sabe los caminos. Capaz, si fuéramos ganado ese partido contra Dominicana, al final fuera así otro. Pero Dios permitió que pasara así, y Dios nos dio el título de la mano de estos jugadores, de los cuales todos estamos orgullosos. Qué gran lección nos dejó este equipo. La lección de equipo y de vida, donde los egos se dejaron a un lado y se comenzó a creer, a soñar y a tener una determinación por la victoria. Esto fue Café con Charla, acá en Neurorelacional. Crece con nosotros y Venezuela es campeona del mundo y marca la diferencia. Chao.